Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de qué es la derivada. La derivada hace parte fundamental de cálculo de la mano con la integral. Y si ustedes les preguntan qué es la derivada o qué es la integral, ustedes no solamente pueden decir que la derivada de x elevado a algún número es igual a aquel número por x elevado a n menos 1. Uno en sí, ¿de qué se encarga la derivada? ¿De qué se encarga de encontrar? Puede ser que en la vida real no se encuentren muchos ejemplos, pero sí para, digamos, tasa de cambio en crecimiento poblacional. En algunos casos de contaduría, caso de analizar impuestos. Lo vamos a ver de forma matemática al comienzo, solo para profundizar conocimientos, pero después ya nos vamos a la práctica de la vida real. Empecemos con las gráficas, ¿les parece? El cual consiste en un eje Y y un eje X, como cualquier otra gráfica, ¿cierto? Por ahora, digamos que esta gráfica es lineal, es decir, que se presenta una línea recta a lo largo. ¿Alguno de ustedes conoce de la integración o de la integral? Bueno, resulta que aquello es de encontrar el área bajo la curva. Pero ¿será que eso se aplica siempre a una derivada? Vamos a tener dos diferentes puntos sobre aquel función. Estos dos se van a conectar de esta forma. Ahora ustedes dirán, ¿cómo llegamos a eso? Les cuento que vamos a tener un cambio en X y un cambio en vertical. ¿Ustedes se acuerdan de alguna ecuación que hace rato por ahí en séptimo de secundaria, octavo de secundaria, por ahí se fundamentó? Era la pendiente. Para poder encontrar esta parte de acá, se necesitaba una pendiente que yo la conozco como M. Ustedes lo conocerán como P o en diferentes formas. ¿Cuál era la fórmula de la pendiente? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Si no se acuerdan, déjenme ayudarles. La pendiente es igual al cambio en vertical sobre el cambio en horizontal. Por ahora la fórmula utilizada ha sido sencilla, ¿cierto? Porque la línea es nuestra tangente, es la misma línea tangente que nosotros tenemos. Si fuese curvilíneo, deberíamos encontrar otra fórmula que ahorita después les explicaré. Acuérdense de lo siguiente que voy a decir, porque es la definición de la derivada en 4 palabras. Tasa de cambio instantánea, que describe cómo cambia esa función en un punto dado. Mientras que la integral, si se acuerdan que se enfocaba en la acumulación de la función a lo largo de un intervalo dado, es decir, el área bajo la curva, son operaciones en sí inversas. Si ustedes se dan de cuenta, la integral añade un exponente, la derivada resta un exponente. En el sentido de que la integral deshace el proceso de lo que hace la derivada y viceversa, aunque parezcan bastante similares. En este ejemplo en particular de la gráfica ya realizada, digamos una gráfica de que me invento acá, por ejemplo X versus T, para encontrar velocidad. En la vertical vamos a evidenciar un desplazamiento lineal y en la horizontal vamos a encontrar el tiempo. Acá es donde podemos encontrar la magnitud de una velocidad. Nos sirve bastante, pero ¿qué sucede si no es lineal y en vez de eso es exponencial? En las funciones exponenciales se forman las curvas, teniendo una forma f de x es igual a por b a la x. ¿Cómo se vería aquello? Tendremos, por supuesto, otra gráfica, algo similar, en donde teníamos el eje Y y el eje X, horizontal y vertical. Y veremos la primera curva de este video. Ahora, por acá vamos a tener un punto, el cual será conocido como horizontal inicial, o también puede ser conocido como X1. Ustedes pueden llamarlo horizontal 1 también. ¿Qué otra cosa necesitamos? La tangente. La recta mejor aproximada a la dirección de algún punto. ¿Cómo se debe encontrar? La línea recta que no cruza la función, pero que proporciona información sobre una pendiente instantánea. Eso es lo que se conoce como una línea tangente. Y en movimiento circular uniforme se trabaja bastante. Pero no podemos olvidarnos de los cambios o desplazamientos en horizontal y vertical. Piénsenlo como si fuese la recta que teníamos en el anterior ejercicio. Basados en la anterior gráfica que les había enseñado, cambiaba la horizontal y también cambiaba la vertical. Claro, acá solamente estoy cogiendo una mini sección, es como si fuese de estos dos diferentes puntos. Pero tener en cuenta que puede ser muchísimo más grande o muchísimo más pequeño. Eso ya depende del ejercicio que les deje. Si tenemos en cuenta que esta es la curva Y en función de X, ¿cómo podemos diferenciarlo un poco? ¿Cómo podemos encontrar aquel tangente? ¿Cómo podemos encontrar un límite? Y allá es donde voy, el límite. Pero para hablar de límite primero tenemos que hablar de Lagrange. No se preocupen, no es una fórmula, no es una ecuación, es una notación.
Hay varias notaciones, era Cauchy, Leibniz, Lagrange y Newton. Personalmente utilizo Newton, pero esa es una notación poco común, en donde se le coloca un punto sobre la f de x. Como pueden ver acá, Lagrange tiene una comilla encima, es f' de x. La utilidad de aquella fx' es denotar la tasa de cambio instantáneo de una función y con respecto a una variable x. En otras palabras, representa básicamente la pendiente de la tangente a la curva y en un punto dado, que en este caso es x inicial. Cuando se escribe la fracción dy sobre dx, eso es lo que representa la derivada de la función de x, utilizado para saber qué variable está actualmente siendo derivada. Como ya sabemos que en las derivadas se trabajan con tasas de cambio instantáneas, escojamos una masa para este ejemplo, ¿sí? Digamos que es un auto y que esta curva significa una aceleración. Para el ejemplo, coloquemos que empieza desde unos 2 metros sobre segundo al cuadrado y termina por allá en unos 20 metros sobre segundo al cuadrado. La tangente nos ayuda a comprender o a indicar la rapidez con la que la velocidad está cambiando en un momento adecuado o en un momento puntual, como ya definimos. Y claro, si es ascendente significa que es positivo, si es descendiente significa que es negativo, en este caso sería positivo. Pero en sí, la fórmula de la aceleración, ¿alguno me recuerda cuál era la fórmula? Es igual al cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. Para plasmarlo sobre aquella gráfica, la vertical era la velocidad y que la horizontal era el tiempo. La tangente nos ayuda a representar precisamente, como anteriormente reiteré, la tasa de cambio cuando la velocidad está en función del tiempo, como se puede ver acá. Para poder expandir más acerca de este tema donde encontramos una tangente, debemos primero hablar de los límites. Paso a la siguiente hoja y claramente voy a hacer una gráfica. Claro, para poder explicar intervalos y coordenadas. Ya ahorita verán a qué me refiero porque estaremos trabajando con límites en esta página. Tendremos una función que, por utilizar en un ejemplo, será inventada y se vería de esta siguiente forma, como si fuese una m, que vamos a representar en este plano cartesiano entre estos dos puntos de acá. ¿Listo? Este se va a conocer como a, coloquemos, y este se va a conocer como a más h. Comprenderán el uso de aquellas letras cuando por fin lleguemos a la ecuación general. Si acá tenemos a más h y acá solamente tenemos a, ¿qué se le tiene que sumar a a para poder llegar a más h? Pues se le debe sumar una h. Muy bien. Es decir que toda esta distancia que recorre en la horizontal, claro, teniendo en cuenta que este es el eje horizontal y este es el eje y, sería conocido como h. Perfecto, esa es la distancia recorrida linealmente. Ahora vamos a evidenciar una nueva recta que está uniendo dos puntos distintos. No se va a llamar tangencial, como la teníamos anteriormente, sino que se va a llamar recta secante. La recta secante en una derivada tiene un papel muy importante, ya que la derivada se define como el límite de las pendientes de las rectas secantes que pasan entre estos dos puntos que anteriormente ya denominamos. ¿Qué sucede si la distancia, es decir h, tiende a 0? Al finalizar coordenadas lo vemos. Primero haremos unas debidas reflexiones. El eje horizontal representa los valores de x y el eje vertical representa los valores de f de x, como nos quedaría visualmente hablando. Si tenemos en el eje horizontal un valor de a, en el eje vertical la reflexión nos daría un valor de f de a. Para el otro caso, cabe recalcar que aquellas dos reflexiones no son iguales, porque en el eje horizontal tenemos un valor de a más h, lo cual significa que el eje vertical obtendría un valor de f de a más h. Así es como se empieza a denominar, así es como se empiezan a trabajar las coordenadas. Siento que como se amontonó aquellas dos reflexiones, quizá hubo alguna confusión. Así que voy a denominar dos diferentes ejemplos en donde podamos ver una reflexión más clara, dependiendo de dónde esté. Si acá tenemos otro gráfico y si posteriormente determinamos aquel punto que dibujé como a, por ejemplo, esta reflexión, ¿cómo se le conocería? F de a. Muy bien. Miren, en la derecha. Si acá tenemos otra función, así, toda rara, y decimos que en esta se evidencia a más h. La reflexión, ¿cómo se conocería? F de a más h. Muy bien. Ya la están cogiendo. Y ya casi terminamos. Ya casi. No falta mucho. Lo siguiente que haremos, algo sencillo, lo cual será, primero, lo de las coordenadas que ya les comenté. Según René Descartes, en el par ordenados se lee primero la coordenada en horizontal y después la coordenada en vertical. Si tenemos en cuenta la coordenada horizontal y la coordenada vertical de estos dos puntos,
¿Cómo nos quedaría entonces? En el eje horizontal evidenciamos los dos puntos, los cuales son útiles para utilizar como coordenadas. Y las coordenadas verticales les cuento que son acá las reflexiones sobre el eje vertical. ¿Cómo nos quedaría? Primero establezcamos el par ordenado para el punto número A. O bueno, no es un número, la letra A. La coordenada horizontal de A sería A. La coordenada vertical de A sería la función de A. Sería f de A. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora, segundo, la coordenada horizontal de A más H es A más H y la coordenada vertical de A más H es f de A más H. Por ahora, creo que ya todo está explicado de las coordenadas. Si hay alguna duda específica, en comentarios me preguntan. Por último, debo categorizar los pares si es que son iniciales, es decir, con x1, y1, o finales, es decir, x2, y2. ¿Por qué coloco yo x2, y2, x1, y1? ¿Sí se acuerdan de la pendiente? Ahora sí la vamos a estar utilizando. Ustedes pensaron que quizás se iba a quedar en el olvido y no. La pendiente es igual a la diferencia en vertical sobre la diferencia en horizontal. Es decir, que es igual al vertical final menos vertical inicial sobre horizontal final menos horizontal inicial. Ya encontramos las componentes, ¿cierto? Ya encontramos y2, ya encontramos x2, ya encontramos y1 y ya encontramos x1. Lo único que faltaría sería reemplazar. ¿Cómo nos quedaría? Pero sin antes decirles que copien eso. ¿Ya lo copiaron? Listo. Al reemplazar las variables, que en este caso con un valor no numérico, ya que solamente estamos aplicando son letras, empecemos por las coordenadas verticales. F de A más H, ¿cierto? Eso menos y1, que sería f de A, sobre, tenemos x2, que sería A más H, menos x1, que sería A. A menos A, ya sabemos que da 0. Esa sería la ecuación general, pero no todavía, porque eso aquí es igual. Les cuento que ese es igual al límite cuando h se aproxima a 0 o tiende a 0. ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos un gráfico, este es otro gráfico diferente. Digamos que esto es h. H, que sería la distancia entre los dos puntos, va a variar, claro. Puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. Y cuando tiende a 0 específicamente a ese valor, aquellos dos puntos se acercan entre sí. La recta secante entonces se acerca a la tangente a la curva en el punto X. La tangente representa la dirección del cambio instantáneo de la función en ese punto. Este límite que yo estoy encerrando con rojo va a ser crucial. Y ahí es donde entra la derivada en X, que es la pendiente de aquella tangente, que es la aproximación de la tasa de cambio instantánea de la función en X. Muchísimas gracias, espero esta teoría hasta ahora, porque falta la práctica. Espero que la teoría les haya servido demasiado. Quédense para otros videos que voy a hablar acerca de la práctica, con velocidades, con tiempos, ahí voy a ver qué me invento. Lo único es que muchas gracias por la atención prestada, espero este video explicativo les haya servido. En comentarios alguna duda, claro, porque derivadas e integrales son complicadas. Hasta la próxima, así que...